Bueno, bienvenidos a otro episodio más de este podcast y con la noticia de que cada vez que hablamos de películas de culto nadie nos ve y cuando hablamos de películas nuevas tampoco. Bueno, somos Pues nada, constantes en algo. estamos acá con Miguel y con Juan y vamos entonces a hablar de una película de hoy que se llama No mires arriba, sobre todo impulsados por un tema ahí que pasó hace poco, ¿no? Ujú. Sí, a mí lo que me motivó, pues, hola a todos, a mí lo que me motivó proponer esta película fue precisamente lo que ocurrió hace un par de semanas, que fue un supuesto debate en el canal de Jordi Wild entre Mr. Tartaria y otro tipo del cual casi nadie conoce, pero pues la gente reconoce a Mr. Tartaria por eh, lo bufón que fue, aunque tiene muchos seguidores. eh, y pues uno de los divulgadores de ciencia más populares de habla hispana, que es Santa Olaya, y la gata es Roinger. Entonces aquí se ve unas escenas distópicas, pero que cuando uno se asoma al chat, o sea, parece una burla. Y la verdad, dentro de mi cámara de eco, ¿no? Dentro de mis redes, la gente se burla bastante, pero cuando uno entra a los comentarios del supuesto debate, hay mucha gente que apoya a Mr. Tartaria de una manera ciega. Y cuando uno dice, pero qué carajos, ¿cómo la gente es tan idiota? Uno respira profundo y dice, no, sí, la gente puede ser así de idiota. Y pues por eso es que recordé esta película y la, la recomendé. Pero bueno, nosotros siempre hacemos es como un preámbulo antes de hablar de las películas, ¿no? De la película central, del tema central del video. Ujú. Sí, hoy pues la idea es que lo primero que hagamos es una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que tenemos en discusión, Miguel? Eh, ¿A qué producto, alguna marca, serie de cómics o qué sé yo, les gustaría que se hiciera una película? Entonces, Felipe, ¿qué película a usted le gustaría que se hiciera de algo? A mí me gustaría que hiciera una película de cómo se crearon las Jordan. Ay, no, ya se hizo. No, mientras algo más importante de cómo se creó el sabor Flaming Hot. Ay, no, también. Es que casi se ha hecho películas de ¿Tiene cualquier cosa, ¿no? película? Es que se volvió una Sí, tendencia en los últimos años hacer películas de marcas que son sí, propagandas que la gente va y paga el cine para entrar a ver una propaganda de hora y media. sí. Ya sé, Ay, ya a mí sé. me gustó la de las Jordan. La de Yo McDonald's, tengo la de, la de, unas Mac- Jordan gracias a esa película. la de McDonald's. Pero debería haber una, así como la de McDonald's, debería haber una, pero colombiana con Dago García, sobre el corral. Ah, yo pensé que sobre No, Punto sobre, Burger. no, sobre sándwich cubano. No, sobre el corral. Uf, corral es como el No, McDonald's. no, el corral no es chévere. A mí no me gusta el corral. Sobre Punto Burger, que los universitarios que estudiamos en el centro de Bogotá conocemos ese lugar muy bien. Es Nos que usted trae es muy viejos calle, recuerdos. perro, usted es muy calle. A mí ya me hace daño comer Pues eso. yo iba a decir que la San Juan, pero eso es muy del nicho del Tunal, del sector Tunal. Más o No, menos. Igual, es que comer hamburguesa en no, pero charcutería ¿sabe, es. sabe cuál sí es como el negocio más de comida más, yo creo más exitoso? El de crepes and waffles. La historia de esa señora también. Sí, bueno, La sí, sí. aguantaría. Entonces, sí, Mm, ese sí aguantaría. Lo peor es que sí. Sí, Pero no, Yo hablando pues ya como de la digamos. pregunta en serio, o sea, Yo pensé que esa era su respuesta. sí, yo no, también. No, ya respondió, ya siguiente. no, yo estaba ahora molestando, pero a un producto que no se ha vuelto que no se ha vuelto serie ni película, bueno, más que todo película o serie, sería, no, pues es que ya me voy de lo que todo el mundo quiere, ¿no? Como la leyenda de Cuénteme. Zelda. No, entonces la leyenda de Zelda ya va a tener. Sí. No, igual eso no tiene unos capítulos de serie.
de hace muchos años, pero los tiene. Eso es un anime. Iba a hablar de una cosa que hay un libro hay un libro que se llama Centro de Operaciones de Tom Clancy, que prácticamente es un guión de película, no sé por qué no han hecho. No sé por qué no han hecho más cosas de Tom Clancy si son guiones de Hollywood ya listos. Creo que lo único que ha salido de Tom Clancy creo que es Jack Reacher, algo así, hay como una serie de películas de Jack Reacher, algo así, creo que eso es algo Sí, de Tom Clancy. sí, eso es Pero de Tom Clancy. ese señor escribía libros que eran pura película gringa de esas de acción que tanto tienen éxito y no entiendo por qué no han hecho películas de... Porque yo leí un libro una vez de ese señor y era una película de guerra gringa con todo listo para hacerlo película. Yo diría que una saga de centro de operaciones, aunque no creo que no lo han hecho película. ¿Usted O de quiere ver pronto algo se de han Tom plagiado Clancy en cosas, cine? cosas y no lo dicen. De Son pronto. Sí. estadounidenses. Eso es pan de cada día Pero ya. es que hubo una época que eso, como que el nombre de ese señor también vendía, o sea, es raro que no. Y ahorita el señor está muerto, eso yo creo que los herederos deben estar regalando los derechos. Mm, Jack Ryan, ese que creo que sí. Jack Ryan, sí hay como unas películas. Acuérdese que cada 10 años creo que tienen que sacar algún contenido para renovar su licencia. Entonces, depende qué fecha haya sido la última película. Puede ser que saquen una película de eso próximamente, solo para quedarse con los derechos, ¿no? Pero se me O, hace que ahí está de papayita sacar películas de ese señor. o puede que hayan sacado la película y haya sido tan mala que prefirieron No volver a hacer. dejar así, como lo que iba a pasar con los Cuatro Fantásticos allá en los 90. Uy, sí. Lo que casi pasa con las que no la debieron sacar. Uy, Dios mío. Bueno, habría que averiguar el por qué. Bueno, Miguel, ¿y su merced qué? ¿Qué contenido volvería una película? Así, si me lo preguntan como rápidamente, el de Legacy of Kain o Soul River de los juegos de Play 1 y Play 2. Me parece que tienen una historia bastante densa y un punto muy, 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 muy áspero para que saquen película de ahí. Videojuego es un clasicazo y pues reviviría el videojuego que no sé por qué está como tan olvidado. Estoy seguro que si le preguntamos a una persona menor de 20 años, hasta 25 años, no sabrá del juego, pero en su momento fue un clasicazo tremendo. La historia es muy chévere, pues ten en cuenta que es un juego de Play 1 y no, el juego está como olvidado. Y una película sobre el Porque, juego sería muy genial. pues porque nadie jugó el 2 ni jugaron Blood Omen. Lo que pasa es que eso era un juego, primero era el juego creo que era de Cain. Sí, Legacy of Kain. Sí, No, pero es que había un juego que se llamaba Blood. Se me olvidó, tenía el nombre en la cabeza. Bueno, había un juego del que le quitó las alas, o sea, ese man, había un juego antes, empecé Hmm, que era una especie de diablo viejísimo. Y Legacy of Kain era como una especie de secuela ahí de Blood Omen se llama. Y después sacaron Blood Omen 2, otra vez como mostrando la historia de ese vampiro, es que se me olvidó cómo se llamaban. El que era como de pelo blanco. Entonces, ese man era como una historia, y ese man era bueno, y en Legacy of Kain se volvió mal eso, pero hicieron el Blood Omen 2 y hicieron el Legacy of Kain 2 y no pegó. Entonces, es cuestión comercial. O sea, la franquicia no pegó en esos dos juegos y ya se murió. ujú. tuvieron ahí Eso es pura cosa comercial. Sí, 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 trataron de pegar de nuevo y no le dieron con ese. No, eso no, igual no creo que pegara ya ni con mocos, o sea, porque pues la franquicia la dejaron morir ya hace muchos años, muchos. No, pero yo creo que una película o algo así bien hecho puede llegar a... O de pronto más que una película, de pronto una miniserie en Netflix o algo así, o en HBO. Sí, es un deseo que usted tiene, o sea, lo que estamos acá jugando a cosas Bueno, así sí. Sí. que sean imposibles, ¿no? Pero Pues, sí es bueno. pero mire que pensándolo bien y en lo que ahorita están enfocados,
todos los servicios de streaming es en buscar cosas que a uno le peguen como en la nostalgia. Y la verdad no sería raro que eso de un momento a otro apareciera, Es porque que pues por sí, eso lo decía, hemos visto, puede, puede que no lleve gente a cines, o bueno, no la suficiente gente a cines, pero tipo Netflix sí podría hacerse un voz a voz bastante bueno como lo fue, pues, bueno, aquí el ejemplo obviamente con su abismal distancia, como lo fue Castlevania, que Castlevania pues es un juego ultra popular, eso sí, que todavía No. tiene su público, pero la serie fue mucho más allá del público de Castlevania. Se va en una serie que todo el mundo conoce, pero nadie juega. Que no vende ni mierda. ya Pero en es que, esta época no vende mucho, porque pero hay mejores, mejores juegos. En su momento Legacy of Kain fue bastante popular. Y pues lo que decía Juan David, sería más un golpe de nostalgia, pensaría yo. Mm, Pues sí, habría que ver también sí, qué pasa con quién tiene los derechos a vaina, eso, porque creo que eso era Eidos, y Eidos lo sí. compró Square Enix. Bueno, yo creo que sí Ah, deben tener los derechos, pero no han querido hacer nada. O sea, porque ahí están perdiendo plata. Podría ser una buena opción volver a hacer un juego y a ver, sacar. Porque tenía como buen lore la el historia. mundo era bacano, el mundo sí me parecía muy bacano, Mm. o sea, para que les miento. Bueno, y Juan David, ¿qué le gustaría o a qué Hay, ilusiona con... hay un manga que se llama Oyasumi Pum Pum, no sé si alguno lo ha leído. Mm, mm. Es hermoso, o sea, son unas viñetas hermosas y es una historia súper que a uno lo termina desgarrando así hasta las tripas, porque es que son historias muy tristes. Entonces, O sea, he visto que hablaban de ese, como ese, sí, como ese pajarito, sí, pero dicen que esa serie es repaila, que es como sí, toda depresiva. es súper deprimente, entonces me parece, pues, o sea, sí, la historia es súper deprimente y es súper tosca, súper horrible en muchas cosas, pero las viñetas son hermosas en muchos sentidos. O sea, también recomendación si pueden leer ese contenido, genial. Pero si es un golpe a la niñez, es un golpe al crecer, a la tristeza de crecer. Entonces, recomendadísimo que el que quiera lo lea y me gustaría ver que se hiciera algo así. Sería interesante. Una película de imagen real. No, podría ser animación. Animación creo que le va bastante bien porque muchas de las cosas como se verían en animación se verían súper hermosas y más con las nuevas técnicas de animación que hay. Entonces, Pero yo creo que por eso no lo han hecho. nada, pues por la historia triste, porque como todos quieren estar en un lugar No, pero en bonito. Japón. Japón les vale verga, Japón ha vivido historias tristes. No, es que esa Ah, historia es la tristeza hecha historia, marica, es una vaina súper heavy. por ejemplo, Lala, lala. de Alice in Borderland. Ujú. Eso fue a mí me parece una muy buena serie, esa. Muy buena. Esa súper genial, súper bien hecha. Y el manga es súper bueno, es bacano, recomendado. Y bueno, señores, ¿qué estuvieron viendo esta semana antes de entrar en el tema? Don Miguel, ¿qué vio esta semana? Aparte de Eh, partidos. bueno, esta semana me vi una película que le tenía como el morbo, ya que que vi harta propaganda, pero poco escuché hablar de ella. Le tenía el morbo, pero iba con las expectativas súper bajas, que es la de Watchen, los observados, que le hicieron bastante propaganda. La vi por ahí que ya estaba montada. La vi y la verdad me pareció muy como que trata de hacer un esfuerzo de salirse de los clichés de las películas de terror, pero al mismo tiempo recurre a una infinidad de clichés
y el final, bueno, los personajes son planos, poco carismáticos, y el final es malo, 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 malo. Como que intenta hacer algo distinto, y eso pues siempre se agradece, pero la verdad sí te quedan en el intento. Tampoco es tan mala como para decir no la vean, pero tampoco sería una, tampoco le recomendaría. Pero pues, bueno, es mejor ver y opinar a esperar a que otros opinen, entonces ahí la vi. Ok. Y Felipe, ¿qué nos cuenta? ¿Qué vio? Pues como había dicho en el video anterior, Lo eh, hizo. no, pues me vi ¿Qué la vio de Satanás? Satanás y terminé de leer el libro. Obviamente, pues el libro es mejor que la película. Esto es la típica frase, pero pues la película me parece que estaba muy bien hecha, o sea, debería tener como más recordación, porque pues creo que es una buena película para ser colombiana. Esto está muy buena, o sea, está muy bien hecho. Sí, la película O tiene sea, unas como que, escenas bien chéveres. y pues captura muy bien lo de algunas esencias del libro. Pues era difícil también hacer el libro exacto, pero creo que los cambios y eso que hacen son entendibles. Y me parece que está bien hecho. Entonces sí, esa es la recomendación, pues Satanás. Intenté verla, a ver si había en alguna streaming no oficial. Creo que solo está en Google Play, pero toca pagar un plata ahí. Entonces por ahí está en Facebook. Como muchas cosas en Facebook. Eh, no, pues me sorprendió, la verdad, yo no había visto esa película en su tiempo. Aquí me voy a extender un poquito, pero es que me parece algo interesante. Es que yo no sé si ustedes vieron una serie que había antes que se llamaba Siguiendo el Rastro. Sí, claro. Las- Nosotros somos de esa época. Y eso lo daban como antes de almuerzo, ¿no? Como a las 12. Y daban- No, también como a las 7 de la noche, yo me acuerdo que yo la veía en la Sí, noche. yo me acuerdo que Sí, la vi, era yo me como... acuerdo que eran como los fines de semana en la noche, como domingo, Ujú. y daban Yo esa me- cosa antes de ¿Quién quiere ser millonario? de por si hay unos capítulos de los que yo me acuerdo, pues así vagamente, porque un niño en esa época. Sí. Y Pero unos es que, capítulos re no, yo me locos. acuerdo mucho que lo daban, era como al mediodía. Y lo raro es que era como tu voz estéreo, bueno, eran como capítulos unitarios. Era como La Rosa de Guadalupe. O sea, son Mm. capítulos unitarios. Pero todos eran casos de crimen. O sea, ahorita en YouTube hay mucha gente que habla de eso, ¿no? Que le llaman el true crime. Y eso lo daban como en horario familiar, eso, y daban casos de crímenes reales colombianos y pues uno creció como niño viendo eso. O sea, la televisión de antes daban unas cosas que no eran para niños y eran horario familiar. Pero, Y, marica, y, y- nosotros crecimos viendo Evangelion en las mañanas. Eso pero se pasó en supone que Canal no debíamos Caracol. verlo. Pero Sí, por o ejemplo, sea, Evangelion y todo eso lo criticaban, pero siguiendo el rastro lo daban ahí, y eso tenía más mano el capítulo. Y ahí salió la historia, ahí fue donde yo supe lo de Garavito, por primera vez supe fue en ese programa. Que de hecho hicieron capítulo doble, porque era Garavito. en Y ese ahí pues, programa no fue también donde apareció la vieja que mató a alguien y después lo hizo empanadas. Yo no creo que No, sí. ese fue en Mujeres Asesinas, algo así se llamaba. Ah, sí. Pero igual ahí pasaron muchos casos, pues ahorita que acordarse es muy difícil, pero me Uy, acuerdo mucho. tome lo que hay capítulos en YouTube. Pero yo me acuerdo mucho de haber visto el de Uy, Poseto. ya sé que les voy a decir que vi la próxima semana, güey. Me Maratón acuerdo, de Siguiendo el Rastro. yo me Para acuerdo eso mucho que mejor. vi el de Poseto, o sea, salió la historia ahí de Campo Elías y entonces como yo ya me sabía la historia, pues me dio un poco de pereza ver la película en su tiempo, porque yo dije, ya me sé la historia, pero pues obviamente era una cosa muy distinta. Y fue chistoso porque pues yo vi la historia y leí el libro y después me puse a ver documentales en YouTube. Y resulta que Mario Mendoza sí conoció al señor. Yo no sabía que el man había No, conocido a sí, él. él lo Sí, conoció en la el maestría, si no personaje estoy mal. el personaje que aparece jugando ajedrez, eh, Elías, ese Campo personaje Elías. representa a Mario Mendoza. Ujú. Sí, pero no, o sea, hasta que vi los documentales me di cuenta.
En el libro el man no menciona nada, como que no quiere mencionar eso. Y pues sí, interesante, interesante. Creo que tanto el libro como la película muy, muy buenos. Yo no sé si eso lo pongan en los colegios, Yo sí. ¿sí? Uy, no, pero hay muchas escenas de sexo y eso, pero bueno. Sí. No, pues esos chinos se la pasan escuchando reggaetón. Ay, no, descubrieron algo que no tenían que descubrir sino hasta sus 18 años, güey. No, pero es que hay una escena de violación fuerte, fuerte. Y en el libro es muy explícita, es muy paila esa escena, pero bueno. Ujú. Bueno, eso fue entonces Satanás recomendado. Recomendado y debería ser más recordada esa película como el cine colombiano bien hecho. Mm, Sí, concuerdo. Bueno, yo estoy viendo en este momento Ted Lasso. No sé si alguno lo ha visto. No Pues lo voy sí. a ver porque no voy a pagar Apple. Pues Odio yo Apple. tampoco estoy pagando Apple, solo estoy viendo Ted Lasso. O sea, Odio, entiéndelo. odio todo lo que sea Apple. Recomendadísima, se está convirtiendo en mi lugar feliz de esta temporada, o sea, de los próximos 6 meses va a ser mi lugar feliz esa serie. Recomendadísima. Prefiero ver Y Club mo- de Cuervos. Ay, no. Eh, y ahora, pues nada, entremos al tema ya. No hemos visto tantas cosas, pero entremos ya al tema. Yo sí vi otra película que se llama Un parcero en Nueva York. Otra vez con sus ñeradas, weón. Qué película tan fictiva. O sea, la típica película colombiana y ay, Colombia, tierra querida. Bueno, digamos. De películas colombianas les recomiendo En Colombian Dream. Buenísima. Películas. Sí, Y sobre película. todo si la ven trabados. Uy, hay Cortica. unas partes re hongos, pero bueno, eso no va al tema de hoy. Pero sí aguantaría un día hablar de cine colombiano. Pues igual ese ya nadie nos va a escuchar mucho que digamos, pero sí, Exacto. algún día hablaremos de esa Igual ya película hablamos porque de Orozco. Igual ya hablamos de Orozco. Ah, bueno, sí. Ya hablamos de Orozco. Pináculo pero del cine colombiano. eso no es cine colombiano, o sea, eso realmente es un documental, Documental es un cine, güey. documental japonés. No, es colombiano, güey. Eso fue algo que grabaron unos colombianos y un japonés lo compró porque los japoneses son morbosos. Pero sigamos. Sí. Bueno, Bueno, el resumen, por favor. bueno, la película, como ya lo habíamos dicho, y pues como se puede ver en el póster y el título del video, es Don't Look Up, no mires arriba, y la historia es relativamente sencilla, pero la película contiene demasiada información, y es que un aspirante a maestría de astronomía mm, logra detectar un meteorito que se dirige a la Tierra, ¿no? El profesor empieza a hacer los cálculos, a hacer el estudio del meteorito que descubrió, se dan cuenta de que se dirige a la Tierra, lo informan a distintas entidades, lo que los lleva a hablar con el director de defensa terrestre, de defensa espacial de la Tierra en la NASA. El tipo logra contactar con un militar y pues van a hablar de eso, ¿no? Hablar el tema a la presidencia, ¿no? Entonces los invitan a la Casa Blanca a hablar directamente con la presidenta, pues porque este meteorito pues va a destruir la Tierra, es del tamaño del Everest. Y bueno, aquí empieza la película y es donde va a empezar una gran cantidad de humor muy satírico, ya que la presidenta, eh, interpretada por Meryl Streep, que pues las críticas que le quieran meter a esa actriz, pero es una actriz muy pasada, va a ser una fusión entre Clinton y, y Donald Trump, y lo que van a hacer es empezar de aquí para allá a mofarse de lo que es la ciencia. La presidenta no les presta atención
los científicos pues tienen que irse de allí, buscar a alguien que les preste atención, van a donde un periódico que quiere atacar a la presidenta, siguen sin prestarles atención a lo que ellos quieren decir, sino que empiezan a mostrar cómo las redes sociales se decantan más para hablar de la separación de la ruptura del noviazgo de una cantante muy popular, que aquí es interpretada por, aquí me ayudan, ¿cómo es que se llama esta chica? La La cantante. tenía, pucha, la eh, tenía en la cabeza y se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Muy famosa, oye. bueno, Ariana Grande. Ariana Grande, que es interpretada por ella, o sea, está haciendo de ella misma prácticamente. No sé si sea tan obtusa como ese personaje, no lo creo, pero hace ese personaje muy genial, hasta que pues surge estalla un escándalo a la presidenta dice, pues, ¿cómo silenciamos este escándalo con un escándalo más grande? Entonces, por fin le prestan atención a los científicos que están tratando de insistir de que hay un meteorito, que en 6 meses va a estallar un meteorito en la Tierra. Entonces empiezan a hacer una campaña referente a esto, empiezan a mostrar cómo la gran presidenta de Estados Unidos está haciendo una campaña con su gran equipo de científicos para evitar esta catástrofe. Logran diseñar un plan y cuando van desarrollando el plan, llega un empresario, referencia directa a empresarios como Elon Musk, como Steve Jobs y entre muchos otros, y dicen, no, esperen, deténganlo todo. Yo le prestan toda la atención porque aclaran, este tipo es uno de los que más invirtió en la campaña de la presidenta. Lo detienen todo y resulta que es porque ese asteroide, cosa que está pasando actualmente, eh, contiene muchos minerales que aquí en la Tierra son escasos. Actualmente pues se está volviendo a hablar o bueno, se ha empezado a hablar de la minería espacial y demás temas. Aquí van a hacer esa referencia con que el asteroide tiene una gran cantidad de minerales, entonces tienen que más bien hacer que el asteroide llegue de una manera controlada para poder explotar todos los minerales que tiene yo no sé cuántos centenas de billones de dólares en materiales que se necesitan, haciendo otras referencias muy puntuales a que en estos momentos China tiene el control sobre una gran cantidad de minas de minerales raros que se necesitan para la creación de celulares, cosa que sí está pasando. Eh, este tipo empieza a diseñar su plan con sus recursos, con sus científicos, y empieza a ocurrir algo que es bastante interesante y es eh, la, confor- la confirmación de los hechos en en el modelo científico. En el modelo científico, actualmente, lo que es que pues un científico hace una serie de, de experimentos, con esto lanza una teoría y esta teoría va a ser rebatida por distintos científicos. Pues bueno, si la teoría no logra ser rebatida por distintos científicos, sino que todos tienen la misma, la misma conclusión, pues la teoría pasa a ser verdadera. Pero si a otros científicos le salen otros resultados, pues se pasa a analizar qué es lo que pasa. Bueno, en este caso, los científicos que están descubriendo que lo que está haciendo este tipo está mal, los empiezan a echar, incluida el protagonista, incluida la compañera del protagonista, y pues el plan de este tipo va adelante, falla dramáticamente. eh, Entre esto empieza a hacerse una campaña que es lo que le da el título a la película. Ya cuando el asteroide está muy cerca, el protagonista sale y dice es que tan solo tienen que mirar arriba y que ahí viene el meteorito, es luz brillante con una cola resplandeciente que viene. Y la presidenta literalmente hace la campaña de que me fascinó esa frase, ellos dicen que miren arriba porque ellos nos quieren mirar desde lo alto, cosa que pues para el momento del discurso es muy, pero que muy estúpido, pero que suena muy pegajoso.
Entonces, si nosotros miramos hacia arriba es porque ellos nos quieren mirar desde lo alto. Y ella les insiste, no miren hacia arriba, miren hacia abajo. Entre todo El esto, título de pues, la película. don't look up, no mires arriba. Y pues, bueno, el asteroide impacta sobre la Tierra, se va toda la mierda y hay una escena post créditos bastante divertida, que pues a propósito, la película es una sátira y un humor muy, pero que muy pop, pero dentro de ese libreto empieza a desarrollarse pues esa crisis en la que está la ciencia, que es tremenda, porque aparte de que la ciencia está encontrando distintos baches para pronunciarse, pues el hecho de las redes sociales ha hecho que mucha gente tenga voz, y eso es bueno, pero no es tan bueno cuando esa voz que tiene la gente en muchas ocasiones termina siendo una voz bastante dañina, pues muchas cosas, ¿no? Los terraplanistas, los antivacunas, el Pizzagate y un montón de cosas que es lo que va a terminar criticando esta película y que son muchas de las cosas que está criticando la última temporada de Voice, que después hablaremos de ella porque ya esta semana salió el capítulo 7, entonces ya pronto hablaremos de ella. Entonces, insisto, traje esta, o sea, se me vino esta película a la mente cuando Mr. Tartaria le dice a Santaolalla que la ciencia no podía probar que las estrellas no existen. O sea, que las estrellas no existen. Es el argumento. Santaolalla le dice que el movimiento de las estrellas comprueba la esfericidad de la Tierra y la respuesta de Mr. Tartaria es que las estrellas no existen. A lo que Pero es que, inmediatamente pensé, marica, salga y mire arriba. Entonces, pues es bueno, que, les dejo hablar Juan David. es que ese tema es bastante complejo porque es que hay muchas personas que niegan cosas pues que no solo niegan las cosas de la ciencia, niegan cosas que han sucedido socialmente. Ujú. O sea, si se han negado, por ejemplo, si hay gente que niega el holocausto, se dicen que eso no pasó. Hay gente que niegan las masacres de las bananeras. Nuestros políticos niegan las masacres de las bananeras. Sí, el director de memoria histórica del gobierno pasado las negaba. O sea, Imagínese, o sea, y es absurdo porque nosotros tuvimos o sea, y todavía tenemos rezagos del conflicto que hubo en las bananeras. no, pues, Y, ¿cómo no las va a negar si es que Chiquita Gran, que también eso fue un caso que ocurrió hace unas pocas semanas, pues, para el momento que estamos grabando este podcast, fue que es la empresa que antiguamente era la United Fruit Company, que era la que estaba dirigiendo pues todo el negocio de explotación del banano en esa época. Y ujú, pues posteriormente, gracias a un montón de escándalos similares a los de la masacre de las bananeras, pues se cambió el nombre y hoy en día le salió una sentencia en donde Chiquita Branden no te tiene que indemnizar a un montón de gente, un montón de víctimas por algo que ocurrió hace 30 años, por algo que ocurrió en los 90 debido al financiamiento de grupos paramilitares aquí en Colombia. Y negamos la masacre de las bananeras, ¿en serio? ¿En serio? Y pues son exacto, o muchas sea, cosas que pasan. Entonces es un negacionismo mm, por negacionismo. Y es una vaina tremenda porque no se comprende verdaderamente lo que es el sentido crítico, que es lo que se ha ido perdiendo. Y me parece que esa película lo refleja de una manera no tan solo muy puntual, o sea, muy bien hecha, sino que también lo refleja de una manera bastante eh, divertida, como por así decirlo, para que distintas personas puedan acercarse a ella, porque es que si nos ponemos ahorita a hablar de esto, esta vaina es súper, súper densa. Y para la muestra un botón y es que la gente, si usted, eh,
Una de las cosas que a mí me impresiona de ese supuesto debate, y es que los youtubers que, que hacen réplica de esto, que supuestamente es pues los que yo sigo, que son científicos, que de pronto Investigan. pensamiento crítico, filósofos y demás, cuando comentan el video, comentan el debate, que a mí me parece que esa vaina es un despropósito, aunque tampoco me voy a decir que no se debió haber hecho como hacen muchos otros, que no se debió haber hecho, solo que no me parece un debate, en vez de debatir, en vez de de hablar de lo que ocurrió después, que Jordi Wild le separó unos minutos, que fue un envío que Jordi Wild hizo de 10 horas, como media hora después, una pequeña entrevista con Santaolalla hablando de cuál es la problemática de la ciencia actualmente. No he visto a ninguno dentro de los que yo sigo hablando de eso. Y se supone que son las personas de pensamiento crítico. No he visto ni al robot de Platón, ni ni a la gata de Schrödinger, bueno, a todos estos tipos que yo sigo hablando de eso, de lo que dijo Santaolalla después, que me parece muchísimo más importante que el mismo debate, porque el mismo debate se resume en los memes que ya hemos visto. Pero es que ahí el debate es el show, o sea, Ujú. eso es lo que está vendiendo en internet y eso es lo que vende. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos han visto los grandes discursos de diferentes exponentes y cogen las partes más cutres para revertirlas totalmente y sacarlas de contexto? Entonces, eso es un problema súper grande que tenemos en la No, crítica. y esta película pues es una parodia a toda la cultura estadounidense prácticamente. O sea, muchos aspectos de la cultura estadounidense actual. Y yo creo que, o sea, a través de la comedia esto, pero es tan realista y es tan frentera en unas cosas que yo creo que por eso no tuvo muy buena recepción. O sea, la recepción fue muy mixta en Estados Unidos porque no les gusta verse reflejados, porque es que de verdad los están mostrando como lo que de verdad son y no lo quieren aceptar. Porque es que en la película hay una serie de críticas a muchas cosas y a muchas cosas que parecen superficiales o que no parecen que carecieran de importancia, pero eso es lo que trata de mostrar la película. O sea, eso parece una bobada, pero puede llevar a una situación en la que la misma humanidad se acabe por la estupidez en la que estamos viviendo prácticamente. O sea, creo que ese es uno de los mensajes de la película. Y por ejemplo, dentro de todos estos chistes y todo eso, pues hay mensajes a cosas reales, ¿no? Por ejemplo, este tema de que cuando Kate, que es la que descubre el cometa, eso, y va al programa de televisión y entonces dice, nos vamos a morir y todo, y se asusta, y se vuelve es un meme, ¿sí? Pues esto es una comparación con lo que fue Greta Thunberg, ¿no? Que es una niña que dice, estamos acabando el mundo, esto ya no va a tener solución, y todo el mundo lo cogió de meme, ¿sí? O sea, se perdió el mensaje porque se volvió fue un chiste. Y el mensaje que hay detrás de este mensaje de esta niña, acá en la vida real, es un mensaje que es verdadero. Y que existe gente que lo niega y eso existen los que niegan el calentamiento global. Y es una cosa que ya se demostró eso y que ya se sabe que hay un punto de no retorno al que ya estamos prontos a llegar. Y Sí, pues mira, nada más, miren, hay que mirar el punto en donde se estrena la película, ¿no? Que estábamos todavía en pandemia. No, y con la De, pandemia vimos esas situaciones se dieron por todo lado también. pues fue de la pandemia en donde la ultraderecha estadounidense se puso aún más conspiranoica. Pues sin decir también que la izquierda también son conspiranoicos, ¿no? Que no es echarle la mierda solo a la ultraderecha, pero es que sí hizo un ridículo bastante fuerte durante la pandemia. No, y lo peor De fue por sí, creo que la haber pandemia, visto ¿no? tanta gente que creía esas estupideces, ¿no? O sea, o sea, yo me acuerdo mucho haber hablado con un man ahí y el man decía, ah, yo creo que ese virus lo crearon los chinos y no sé qué. Yo decía, bueno, yo alguna vez he escuchado que es que lo que pasa es que es más fácil pensar uno, o de pronto esa gente para ellos es mejor en su cabeza pensar que todo tiene un orden y que hay alguien que está manejando todo, ¿sí?
Hmm. En realidad, para mucha gente y sobre todo para los conspiranoicos, para los que creen las paranoias, esos de conspiración, eso, como que ellos siempre creen que hay alguien detrás manejando todos los eventos del mundo y entonces eso genera también como cierto bienestar porque usted sabe que hay alguien que maneja todo. Pero la realidad de la humanidad, eso es que estamos a una enfermedad de este tipo, a una pandemia, eso de que puede haber una catástrofe como nos pasó. O sea, es que el ser humano no es infalible y un virus de esto se puede desarrollar en cualquier momento. O sea, eso es la ignorancia de la gente que en vez de decir, oiga, de verdad deberíamos estar como dedicados a mejor investigar mejor este tema, a hacer mejores vacunas o no. Se pusieron fue con estupideces ahí de que es que nos van a manipular, que las vacunas son malas y todo eso. Viendo que en realidad lo último, lo único que queda es eso. O sea, lo único que nos quedaba y nos podía ayudar en ese momento de lo de la pandemia eran las vacunas. Y hasta el día de hoy hay gente que dice que esas vacunas no servían, o sea, que eran una vaina. Obviamente hubo un proceso que no se cumplió de esperar años y eso, pero porque la situación era urgente. Obviamente que hubo gente que sí se enfermó por las vacunas y eso pasó. No, pero es Eso que no eso se puede negar. Pero eso también no, fue porque estas vacunas fueron el momento para que se desarrollara un nuevo tipo de creación de vacunas. Es que antes se tenían que incubar y hacer todo un proceso que era súper extendido ese es que proceso, supuestamente, pero desde los años 90 hacia acá se ha ido desarrollando un proceso más fácil para desarrollar vacunas y resulta que los avances científicos tienen que estar ligados al dinero. O sea, sin dinero yo no puedo sí, sí, sí. hacer mis avances. O sea, Pero, ahí sí lo siento. Entonces, cuando surge esa pandemia mundial, pues ahí sí todos los gobiernos le inyectan un montón de capital al desarrollo de vacunas y por fin este proceso que se está desarrollando para desarrollar las vacunas muchísimo más rápido da sus frutos, que fue sí, lo sí, mismo que pasó con la energía nuclear. pero si se esperaban las pruebas como eran de que toca esperar 10 años y eso, pues no se podía. Y obviamente que pronto las vacunas iban a tener esos efectos secundarios y en alguna gente que pronto sí le afectó. No, pero es Pero que es eso, que la situación lo ameritaba porque estábamos en una situación gravísima. no, y es que eso siempre va a pasar, porque que es una vacuna, que eso es otra que decían, Sí, es que les están inyectando a la gente COVID-19 y uno lo pues felicito, eso es una señor, vacuna. descubrió que es una vacuna. Si no saben ni qué es una. Ajá, por ahí. Pero por ejemplo, Sí. pues sí hubieron casos de gente, es que se vacunó y ahí fue que se murió y que no sé qué iba uno a ver, y pues eran viejitos o eran cosas así, o sea, pues la Ujú. gente ya tenía otros problemas congénitos y pues sí le despertó lastimosamente, pero si nos damos cuenta la situación empezó a dejar de ser grave y todo eso cuando salieron las pinches vacunas. Antes de eso, estábamos a la deriva. Ujú. Si no empiezan a salir esas vacunas, no se empieza a bajar el tema, no empieza a salir la gente, no empieza. Y eso es algo que hasta el día de hoy la gente ignora. No, y no solo eso, que ya lo estamos olvidando, porque la Por gente, ejemplo, sí, la gente. todo lo que se Yo, aprendió en esa época, la gente ya lo está dejando de hacer. Cosas tan sencillas como que usted llegue de la calle a lavarse las hijueputas manos. o que si Ya usted es tiene lo gripa y eso, básico. use el tapabocas, todo ese tipo de cosas. Pero mire que yo una vez estaba en un Gemare taxi y el man, no, eso las vacunas las crearon los rusos y que no es que las vacunas del COVID lo crearon los rusos y no sé qué. Y, por ejemplo, se inventaban un poco de mitos de que no, es que la gente estaba bien y una vez la ponían que estaba con COVID y una vez la matan. Pues, o sea, sí hay casos porque la verdad es que el sistema de salud es una mierda y de pronto sí hubo momentos en que ya estaban tan cansados que de pronto sí. Pero, pero yo soy testigo de que mi abuela se murió en pleno COVID y no la trataron como que hubiera sido COVID. Ella se murió de otra cosa y no, allá no la cremaron así como los que tenían COVID los cremaban y todo eso. O sea, yo soy testigo, o por lo menos en mi caso, mi abuela se murió y no dijeron que fue COVID. Y era una de las personas fáciles para decir fue COVID porque era una persona ya de más de 90 años. Entonces, todo ese tipo de rumores y todas esas vainas, entonces, ven las cosas, o sea, ahí sí como dice la película, las están viendo que pasó lo de la pandemia. Y aún así había gente que decía que eso no pasaba nada, no. O sea, todos los muertos que decían todos los días y eso,
y aún así había gente que no se cuidaba y no sé qué, porque así la gente, ¿no? Mm. Y por ejemplo pasaban cosas tan asquerosas como esa gente que eran médicos y que es que les ponían en la casa que tenían que irse, que no sé qué. O sea, la gente que estaba exponiendo la vida y todo eso y que estaba ayudando en la situación, y antes llegan a amenazarlos y todo eso, o sea, unas Eran cuestiones, los más maltratados, o sea, una cosa loquísima. o sea, unas cosas, y va usted a ver mínimo los que más ponían amenazas, eso, son los más religiosos y hueputas. Entonces, ahí vimos esa situación donde la desinformación, eso puede afectar tanto que puede llegar a acabarnos, como muestra la película. O sea, en ese momento, la desinformación, la ignorancia hizo que el virus se propagara mucho más. Si es que yo me acuerdo que acá en Colombia eso era un meme. Acá todos, Sí. ay, acá está, en todo lado hay COVID menos acá en Colombia. Y estúpidos, o sea, que acá en Colombia no se haya registrado casos es porque el sistema de salud acá es una mierda. No quiere decir que no estuviera el COVID y la gente toda, salían memes de, ay, todo el mundo contagió menos Colombia, es que Colombia somos los mejores, que están tan pendejos. Que en Colombia somos tan malos en la salud y eso que los casos se van a empezar a demostrar mucho tiempo después. ¿Y qué pasó? Pues que fue lo que pasó. Que todo se fue a Porque la la gente es mierda. ignorante y la gente es muy ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que trata como de mostrar la película, que, o sea, sí, yo también me cuestionaba, por ejemplo, muchas cosas o sea, ¿por qué hay gente, digamos, que desconfía de la medicina y todo eso? ¿Y por qué, digamos, al final había gente que no creía lo del COVID y todo esto? O sea, si usted no cree en los médicos y todo eso, entonces ¿en qué cree? Es que es lo que yo me preguntaba también. Y también es porque la ignorancia de que no es tampoco decir es que los médicos tienen la verdad absoluta, porque esto tampoco es así. La ciencia no funciona de esa manera tampoco. Lo que Pero, pasa es que es más allá de una vaina de creencia, porque cuando hablamos de ciencia, pues deberíamos no hablar de creencias, de que si yo creo o no, pues sí. pero tampoco es de que la ciencia tiene la verdad, sino No, hablamos de un entendimiento tanto de los fenómenos y de cómo funciona la ciencia, que es y lo que que la gente no ha entendido. no La gente no ha entendido. entendido eh, que en el debate, Santaolalla decía, es que la palabra teoría, la palabra ciencia, la palabra científico se han prostituido. Entonces usted ahorita ve en cualquier red social, en revista Semana o en medios de comunicación así como mierda, diciendo, es que científicos dicen tal cosa, es que tal cosa, como si eso fuera la verdad absoluta. Entonces, ¿quieres que tu idea suene, que suena verdad? Dile que fueron científicos de Canadá los que dijeron eso, y punto. Y ya, y como son científicos de Canadá, como son científicos en Rusia o yo no sé en dónde, entonces ha de ser verdad, cuando no se sabe qué carajos es el proceso científico, porque otra cosa es que yo no estoy diciendo que no lo hayan dicho. Ahora, falta una confirmación de la comunidad científica para que eso que ellos están diciendo se pueda verificar como que es verdadero, porque salió en lo de la pandemia, que salió una vieja edición sacando un pre-paper, son una vaina ni siquiera publicada, porque si lo publicaba, le cogían la tarjeta profesional y se la acaban, o sea, se le acaba ahí la carrera, pero publicó en sus redes un pre-paper donde decía que el COVID-19 sí tenía una estructura eh, como si hubiese diseñado en un laboratorio. ¿Qué hizo la comunidad científica? Miró el pre-paper, replicó eso, se dieron cuenta que no era que era falso lo que ella decía y lo desmintieron, pero pues la gente se quedó con lo que la vieja dijo y no con lo que la comunidad científica dijo, porque es que la gente ni siquiera entiende que la comunidad científica no es un grupo de personas allá, estilo Sil de Evangelion, allá 9 tipos postrados en un pilar cada uno, tratando de controlar a la humanidad, sino que la comunidad científica es básicamente cualquier persona que pueda replicar un experimento. Entonces, si nosotros compramos un telescopio y vemos un artículo en donde dice X cosa del movimiento de las estrellas, del movimiento de Marte y demás, nosotros con ese telescopio podemos llevar un registro de lo que dijeron y verificar si es cierto o no, ya estamos siendo parte de la comunidad científica. Bueno, en tanto lo publiquemos, ¿no? Tampoco es que sea tan fácil. Pero ese es el ejercicio, de que haya una confirmación constante de todo eso, de que haya un experimento
que sea capaz de refutar eso que nosotros estamos diciendo, que es lo del falsacionismo, aunque pues filosóficamente es lo más complejo que eso, pero pues no nos vamos, ya es suficientemente denso el Tema. tema. Pero entonces es eso, que nosotros comprendamos qué es la comunidad científica, que nosotros tratemos de comprender qué es lo que se está haciendo de la ciencia, como por ejemplo eso, una pandemia mundial, bueno, yo entendí en ese momento cuál era la diferencia entre un virus y una infección, porque con un virus, si a nosotros nos ataca un virus, no podemos tomar Antibióticos. antibióticos, porque yo lo primero que pensé, nos ataca un virus, pues tomamos antibióticos. Y un compañero en el colegio donde estaba me hizo esa corrección. No, no podemos tomar antibióticos porque es que un virus no es un ser vivo como tal, sino que es una cadena de ADN. Y los antibióticos atacan, pues, sistemas de vida mucho más complejos, Ujú. porque el virus como tal no es un sistema que tiene vida. Y yo, bueno, entendí ahí esas cosas, pero es estar abierto a entender ese tipo de cosas, pero Es la otra gente no cosa, está es que la gente es abierta a ignorante, entender las cosas. por ejemplo, había el cuento de que la vacuna y dices, ay, es que este lo vacunaron y se murió, pues que la vacuna en ningún momento dijo que es la cura total, o sea, es que baja la Ujú. probabilidad de que usted presente los síntomas graves, pero no era un 100%, creo que era como un 80, algo así. Pero O es sea, porque la gente realmente no entiende la ciencia. Por eso digo, O no hay un sea, entendimiento. sí. Y pero no solo entonces, eso, nos venden la ciencia como algo, o sea, nos venden la ciencia totalmente diferente a lo que es. Miguel nos dice que es entendimiento, pero miremos la película, devolvámonos un poquito a la por eso, película Bueno, sí. y miremos a este man, al supermillonario, que es Peter y Paila. O sea, el man habla mucho de ciencia, pero el man lo que busca es dinero y eso es lo que a nosotros nos venden como ciencia. sí, Ujú. claro, o sea, el man era la representación, como decíamos, de Steve Jobs, de Elon Musk. Que Elon Musk, si uno va a ver la historia de esto, pues el man tampoco es que sea muy erudito de nada, o sea, No, el man no es es nada que mantiene inteligente. plata, que tiene un poco No, de plata, y lo la que pasa plata es, le permite hacer, lanzar planes espaciales y todo eso, yo creo que No, esa la era la plata le crítica permite también. comprar gente. La Sí, plata ajá. le permite pagarle a la gente para que haga las vainas y ya. pero Sí, porque entonces, sus Pero ideas hay algunas ideas que son bastante dudosas. Esa idea sí, de la Neuralink. autopista subterránea, Ah, uno dice, güey, a lo bien, Elon Musk, una de las personas que se decía de las más inteligentes del mundo, acabó de descubrir el el metro metro, subterráneo, sí, a pero lo ahora bien. quiere que vayan en carros, o sea, no, y y es es que una cosa ahí está el tema totalmente de que estúpida. el man por ver ganancias y todo esto, o sea, el de la película, entonces él se confía mucho de lo que él tiene y de su científico y todo eso, y se salta todo el tema de la comunidad científica, ¿no? Y Ujú. Todos creo los que es que protocolos. algo está así pasando con este señor, porque este man está inventando hacer esa cuestión del Neuralink y todo eso, y creo que eso todavía no está bien aceptado de que usted meta cosas al cerebro y eso. Yo creo que ahí también hay algo de crítica real, porque el man también estará haciendo sus experimentos ahí, cosas que no están permitidas. Y así hay muchas empresas que están haciendo lo mismo. Y Sí, que están pero haciendo entonces experimentos científicos que no están permitidos y se saltan toda la comunidad científica y todo eso. lo que Se le están saltan toda la ética, criticando todo. lo que le están criticando a Elon Musk, entre otras muchas cosas, que pues, también lo de Neuralink, aunque eso es un poco más reciente, en ese momento le estaban criticando porque desde hace varios años hay una pelea entre Elon Musk y entre los astrónomos, y es que Elon Musk lo que pretende hacer es rodear la Tierra de satélites artificiales para mejorar la señal Internet. de Internet y de sus empresas. O sea, pues sí, su pretensión es llenar la Tierra de satélites artificiales. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que los astrónomos no pueden hacer observaciones más verídicas de los cuerpos más alejados debido a que esos satélites empezarían a hacer interferencia con, Ujú, con los telescopios, pues porque pues eh, nosotros no vemos los objetos tal como son, sino que nosotros vemos es el reflejo de la luz que nos llega
y pues ver un haz de luz que viene de millones y millones y millones de años luz, bueno, no sé si hasta millones, pero sí miles de años luz en la distancia, pues haría que el hecho de que haya un satélite por ahí hace que reflecte la luz de alguna manera y que esa visión sea muy errónea. Y pues eso ahorita, pero si continúa el plan de Elon Musk, posteriormente no vamos a ver cosas que están a poca distancia y literalmente si llega a haber un meteorito, un asteroide, algo, un cuerpo celeste que se acerque a la Tierra y que pueda colisionar, los astrónomos estarían incapacitados de poder verlo. Si llega a darse el plan de Elon Musk de llenar la Tierra de satélites artificiales. Esa es Es que el otra. man no tiene Y, unos planes inteligentes, o sea, no, y para qué, para él poder tener monopolio de las comunicaciones y poder obtener los datos y después hacer. Es gracioso porque si lo hace Elon Musk, está Sí, bien. Pero cuando los chinos, entonces ahí sí que los chinos estaban poniendo antenas 5G y que eso era el diablo y que no sé qué. ¿Se acuerdan esa también, esa cuento? claro, sí, que las antenas 5G eran las que transmitían el COVID. Sí. Y qué yo marica, me Dios acuerdo haber visto mío. un mensaje de esos y haberle escrito a una vieja, uno me acuerdo, y yo le dije, es que enviado desde su celular 4G. O sea, la ignorancia de mi madre no sabe ni siquiera que es una antena 5G, o sea, es ignorancia. Y lo peor es que eso es lo que muestra la película. O sea, me acordé tanto de esa vieja cuando el man llega y dice, gracias al método científico existen los computadores en los que usted está escribiendo esta estupidez. O sea, cuántas cosas la gente, o sea, hay gente de verdad que dice que la ciencia no sé qué tales y tantas cosas que han existido gracias a la ciencia y por las cuales pueden decir esas estupideces, ¿sabes? Es increíble cómo la gente está haciendo esas cosas. Pero entonces también hay una crítica y es a cómo la ciencia sí eh, ha venido informando sobre sus avances, porque es que también gran parte de la culpa la tiene la ciencia. Y lo muestran con este personaje Comunidad que pues, científica. ajá, lo muestran con este personaje que es un personaje poco carismático, que no sabe hablar muy bien, pero que pues aquí lo van a disfrazar. Y de la otra posición, la otra chica que también es muy explosiva y no se sabe expresar muy bien. Pero más allá del problema que muestran acá, también está el problema de Neil Graham, de Carl Sagan, bueno, de estos exponentes de la física que habían hace algunos años, que eran personas que literalmente se burlaban de las personas que no sabían, que eran ignorantes, que eso es de lo que va a venir a hablar Santa Olaya después del supuesto debate. Él dice, venga, yo al principio yo borré algunos videos que tenía hablando del COVID-19 porque siento que me está burlando de las personas que tenían dudas. Y eso está mal hecho, porque es que nosotros como divulgadores y como personas con pensamiento crítico, porque una de las cosas que me fascina de Santa Olaya es que a pesar de ser científico, no entra dentro de ese cliché del científico que entonces todo lo que dice la ciencia es cierto, sino que él divulga la ciencia desde el pensamiento crítico que tiene la ciencia, que es lo que ha perdido tanto la ciencia. O sea, en las últimas décadas la ciencia volvió a ese positivismo del siglo XVIII y XIX que nos llevó a los científicos a trabajar para la Gestapo, para la bomba nuclear y pues para mandar a la sociedad a la mierda como ocurrió durante las dos primeras guerras mundiales, que supuestamente se iban a abrir, que iban a ser muchísimo más receptivos con el pueblo, que yo no sé qué, pero se volvió ese positivismo y pues las consecuencias las estamos viendo, que ahora la gente por el simple hecho, uno, no sabe qué es ciencia y dos, están con un escepticismo, pero brutal, 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 un escepticismo ya irracional, porque el escepticismo es bueno, pero hasta sus ciertas medidas. Entonces, me parece que eso también lo reflejan ahí. Y reflejan otra cuestión, y es que cuando el tipo empieza a comunicar las cosas, él dice, miren, es que esta es la matemática que hay que confirma lo que estamos diciendo, y a la gente le aburre directamente. Y yo Ujú. entiendo, ¿no? Si aquí me ponen a mí un montón
de fórmulas que aparte de todo no voy a entender, pues también me voy a aburrir. Pero cuando llega el otro, el riquillo, ¿no? El empresario, y empieza a hablar con términos científicos, pero no nada de ciencia. No, es que vamos a utilizar nano yo no sé qué cosas y vamos a utilizar cosas cuánticas yo no sé qué y así a meterle un montón de cosas científicas que como le está diciendo términos científicos, entonces eso debe ser cierto. Y el tipo sabe lo que está hablando. Pero no, es simplemente poner verborrea científica en un plan que pues en la película falló estrepitosamente. Y es algo que se hace bastante. Si no, miren toda la basura que se sale a hablar de la física cuántica. Hay Uy, sí. cualquier cantidad de pseudociencia hablando de cuántica, pero Ujú. que cuántica no tiene absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen un montón de términos, los acuñan ahí, empiezan a hablar un montón de barrabasadas, pseudociencia, Ujú. y la gente se las come, pues porque como están utilizando los términos, pues es que debe ser así. Pero eso de cuántica no tiene absolutamente nada. Nada. Entonces están como que esos dos extremos. Entonces o hablemos desde la matemática y entender qué es esto, o hablemos desde un montón de términos que no tienen nada que ver y se salen totalmente de la realidad. Entonces siempre falta ese equilibrio de decir, venga, les voy a explicar qué es, cómo son los desarrollos que se han ido haciendo a partir de cosas de que la gente pueda realmente entenderlo. Pero es que hay cosas que son difíciles de entender. Pero, por ejemplo, hay varios temas que se tratan en la película porque, como digo, es una crítica a toda la sociedad Ujú, americana, ¿no? Aparte, digamos, de todo este tema científico y todo eso, también hace una crítica a las clases sociales, ¿no? O sea, cuando llegan estos dos, como son de la Universidad de Michigan y todo eso, como que no les ponen cuidado, ¿no? O sea, como ujú. si por ser de una universidad que no es de las caras y eso, entonces como que, entonces la información que ellos traen como que no es, puede ser cierto. Hasta que no verificaron las universidades caras, entonces ahí sí creyeron. Sí, Entonces porque es también que está toda una crítica de esto. Sí, cuenten. igual también pasa lo que pasa siempre, o sea, en la ciencia siempre hay personas que desmeritan a otros científicos, ¿sí? Ujú. Que en lugar de ser comunidades unidas, que eso es Sí, claro. una de las grandes cagadas de la misma ciencia. Entonces, en lugar de ser comunidades unidas y vamos a unirnos para crear con lo poco, con los pocos recursos que tenemos, no, acá nunca se basa así. Lo que se hace es bajarle el ánimo a las demás comunidades científicas y ya. Aquí pasa mucho, aquí en Colombia pasa, vaya y vea No, las en todo investigaciones el de la mundo, Javeriana. en todo el mundo, ¿Sí? porque por eso la película trata de criticar eso también. Y también muestra este tema de que entonces hoy en día, pues los que tienen los recursos son las grandes empresas, ¿no? Por eso está el personaje este. Y entonces estas grandes empresas son las que pueden contratar a los científicos más pero y todo eso, pero al final ellos tienen unos intereses más económicos que humanitarios, digámoslo así. Entonces, creo que todo esto lo trata de mostrar la película. O sea, entre estas críticas está esa parte, esa parte ya también de las clases sociales. Con el hijo de la presidenta también me da risa un pedazo que el man dice, espero que cuide todas las cosas, que es que hay apartamento, y no sé qué. Y Sí, que la cuando mamá hacen se los queda recuentos. mirándolo como que, o sea, en vez de decir, no, mi mamá, alguna, o que cuide las cosas. Que Entonces cuidan los también está, apartamentos de sí, lujo. o sea, detrás de todo eso también hay una crítica al sistema capitalista que está tan obsesionado con las ganancias y todo eso, pues lleva a situaciones como estas. Esta situación que muestra el man, eso acá en Colombia, eso es pan de cada día. O sea, el otro día no era que por minería, una cosa así, querían inundar todo un páramo. Sí, No, pues, que si así nos, era. insisto que si Y, nos ponemos a hablar aquí, o uy, sea, es que la película es un reflejo de muchas situaciones que están pasando, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que todo también, o sea, yo sé que va a sonar un poco socialista esto, pero es que es de lo que el sistema capitalista se está llevando encima todo, porque llega un punto en el que el capitalismo es tan salvaje que pasa por encima del mismo bienestar de los seres humanos. ujú, Ahí hay muchísimos ejemplos. En China, como no hay regulación ambiental, porque nadie se puede ir a meter allá a China a decirle, oiga, mire, usted está contaminando como mucho. Por ello, eso se dan el lujo allá de tener las fábricas más y eso y de contaminar todo lo que quieran,
porque nadie puede llegar allá a decirles, oiga, dejen de contaminar. Entonces, hemos llegado a un punto donde también todo esto de la ciencia y todo eso se está volviendo es algo que nos está afectando a todos. Por ejemplo, este tema de los envases plásticos. ¿Por qué somos tan perezosos de no usar los envases de vidrio otra vez y de cambiar? Porque si seguimos usando envases de plástico sabiendo todos los problemas que eso acarrea. Porque hay intereses económicos, siempre detrás de todo hay intereses económicos. Creo que eso también es lo que muestra la película, de cómo el capitalismo está llevando a este punto de que la ciencia está prostituida. Por eso el científico este se deja llevar del sistema, ¿no? O sea, él se deja llevar de todo este sistema de farándula y todo eso, y como que en un momento se le olvida el tema humanitario, ¿no? Y que la misma vieja le dice, pero, o sea, usted está creyéndole a este man y todo eso y no está haciendo su trabajo de verificar que esto sí va a ser de verdad, que va a funcionar. Entonces, la película pues, es una serie de críticas y un espejo que mucha gente no quiso aceptar o no quiso ver, o que le molestó tanto que por eso yo creo que la película tuvo unas críticas ahí como mixtas, y que pues, en realidad al terminar siendo una comedia, o por lo menos a mí, me deja con un cierto como una preocupación y como un pesimismo de decir, oiga, como humanidad de verdad que puede llegar a pasar una situación así, y lo peor es que la acabamos de vivir con lo del COVID y eso, y todavía seguimos igual o peor. No, y lo que pasa es que también, eh, bueno, volviendo al tema de los conspiranoicos y demás, para hablar un poco más de lo del capitalismo, de lo que viene hablando Felipe, es que los conspiranoicos se basan en una verdad, solo que extienden esa verdad y la magnifican de una manera en la que, pues, ese argumento, esa pequeña verdad termina siendo el argumento para todo, y es que nos manipulan. Y sí, hay una manipulación en la propaganda, hay una manipulación en la política, hay una manipulación en cómo nosotros eh, vemos el mundo, ¿no? En nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, hay una manipulación constante, eh, pero pues eso no quiere decir que absolutamente todo sea manipulado. Me vuelvo a remitir al debate, esta parte sí casi no se hizo meme, no es tan graciosa, porque pues, insisto, tiene un dejo de verdad, y es que Santaolalla está ahí dando sus afirmaciones, el tipo que acompaña a Mr. Tartare, que me parece un poco más sensato dentro de lo que cabe, sí, por lo menos era una persona con la que se podía hablar, el otro tipo era un bufón. El otro lo interpela diciendo, pero es que tú con dinero puedes hacer lo que quieras. Si tú pagas lo suficiente, mañana en la revista científica que quieras va a salir un grupo de científicos diciendo lo que tú quieras. Ujú, Y el tipo, pues, eso es verdad. O sea, ese argumento está ahí, es verdad. Ahora, extenderlo hasta decir que la Tierra es plana es donde yo digo, pues, ahí es donde creo que falla el argumento del tipo, pero eso es verdad, ¿no? Miremos nada más pues lo que hicieron los estadounidenses cuando hablaron sobre la dependencia que tienen los enfermos a las medicinas para curar el dolor, y que lo que hicieron fue desarrollar una epidemia de fármacos ni en la más puta en Estados Unidos. ujú. Entonces, sí es verdad, sí Sí, pasa ahí eso, sí sí hay pasa. científicos pagados para hacer eso. Sí hay científicos que fueron pagados para decir, por ejemplo, que eran las grasas lo que hacía que la gente engordara de la manera en la que lo estaban haciendo en Estados Unidos y no los azúcares, pero pues con el tiempo y con revisión científica, esas mentiras eh, se van quitando, pero el problema es que como ya quedaron dichas, entonces eso se replica, como que queda ahí en el subconsciente, y pues como Sí. son los medios de comunicación los que se encargan de desmentir o no eso, pues ahí es donde está el problema. Entonces, ¿hay una problemática allí? Sí la hay. ¿Hay una serie de verdades allí de una manipulación? Sí la hay, pero pues hasta dónde existe, y pues qué es lo que ha hecho el sistema capitalista, aprovecharse de eso, o sea, tener un poder sobre cómo se trata la ciencia, sobre en dónde se va a invertir el dinero, porque por eso lo decía al principio, que es que la ciencia
se desarrolla en base al capital. Y eso es una de las cosas que tienen que hacerse. Si no es así, porque la ciencia pues también es un desarrollo en sí misma, ¿no? Que se da por sí misma, pero a la larga yo no puedo hacer, digamos, un acelerador de hadrones, no lo podemos hacer. Tuvieron que reunirse las principales potencias del mundo para hacer el mayor acelerador de partículas del mundo. Tuvieron que hacer una vaca para Ujú. poder hacerlo. Entonces sí se necesita el dinero. Y por más que la ciencia y la filosofía se den por sí mismas, van a haber unos intereses allí y eso es lo que se tiene que comprender y lo que se tiene que criticar de la ciencia, de ¿No? Y cómo de la se está humanidad, desarrollando, cómo se porque está haciendo, porque eso se está, pero una crítica tan estúpida de entonces todo lo que diga el científico es malo, sí. todo lo que diga esto es malo y se empieza a seguir polarizando y hace un montón de cosas, entonces ahí es donde está lo grave. Y lo que usted decía de que está bien ser escéptico y no comerse todo entero de una sola fuente, por eso es que uno debe leer varias fuentes, sino que ya hay temas, por ejemplo, hay temas de física y todo eso que uno necesita estudiar mucho para entenderlo, entonces ahí es cuando empieza a haber un bloqueo, digamos, de que no todos o podemos entender o podemos opinar, ¿no? Mm, Pero es que nosotros Y tenemos una mala concepción de la física, porque pues la física no solo es la matemática, la matemática es una comprobación de la física, pero hay conceptos que realmente, digamos que son más conceptuales que cualquier otra cosa. pero requieren de cierto esfuerzo de uno sentarse a ver varias cosas o leer varias cosas eso para entenderlo, ¿no? No son tan sencillas. Sí, eso sí, Digamos que es que hay muchas áreas del conocimiento que ya son tan profundas eso que ya es muy difícil. O sea, ya hay que estudiar 5 o 10 años para entenderlo o para poder dar una opinión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué salen todos estos movimientos conspiranoicos? O pues todo este tipo de gente. Hay otro documental, hay un documental en Netflix que habla del origen del terraplanismo y todo esto que se llama tan plano como un encefalograma es en español, pero en inglés se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, no sé si lo han visto, ¿ya lo vieron? No, no. no. no, tienen que verlo. Cuentan toda la historia de cómo se originó esto. Se originó por un imbécil que hizo un video que él decía que se puso a ver como un seguimiento que había de los vuelos y que el man decía que los aviones nunca se pasaban de un lado al otro, como que si la Tierra fuera redonda deberían pasarse de un lado a otro. Entonces el man empezó a hacer videos y se empezó a hacer famoso y entonces empezó a formar la comunidad de decir, oiga, es que la Tierra es plana, que no sé qué, y se empezó a formar toda la comunidad. Lo chistoso es que en la película ahí cuentan que tienen unos como ingenieros y todo esto que le invierten dinero y eso a buscar la prueba de que la Tierra no es plana y han hecho varios experimentos y siempre terminan demostrando lo contrario, la Tierra es redonda. Y en la película termina así, ellos intentan hacer un experimento y terminan demostrando lo que debería pasar si la Tierra es redonda. Entonces, entonces ahí también hay que entender un poquito que es que también hoy estamos viviendo una época donde, y también esto es parte de lo del capitalismo y todo esto, donde hoy en día lo más importante y todo el mundo se está centrando es en su propio ser, ¿sí? Es que estoy sonando muy comunista. Hay que pensar en la sociedad y todo eso, pero no lo digo, digamos, desde el punto de vista socialista ni nada político, sino que hoy en día las personas o tantos estamos muy metidos en el cuento de nosotros mismos, ¿sí? Mm, O sea, cada quien mira por su propio, o sea, le interesa es estar bien usted, tan, después su familia, después, pero primero que todo yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este afán también de cómo es, del yo de ser importante y todo eso, pues hay una necesidad que nace también de la atención, que nace también de las redes sociales y todo esto, de querer llamar la atención y de tener, como de ser parte de una comunidad, ¿no? Y de ser importante en esa comunidad. Entonces, por eso también en parte surgen todos estos movimientos, porque lo que decía Miguel al principio, o sea, hoy en día hay mucha gente que tiene mucha voz, o sea, cualquiera puede tener voz diciendo cualquier estupidez, y lo más increíble es que esa gente está consiguiendo gente que lo siga, ¿no? Entonces también hay cierta cuestión de que toda esta gente que se vuelve terraplanista o que se mete a una, es pues también por un sentido como de pertenencia y también de un sentido de sentirse superior.
es algo muy común en este tipo de gente, como lo hacía el señor en el debate, eso como de denigrar de los estudios, ¿sí? Como que las universidades son una estafa, que eso a mí no me importa que usted haya sido un físico que estudió 20 años, porque para mí esto es así, o sea, hemos llegado a un punto en el que es tan importante mi opinión que me voy a saltar todas estas instituciones que han durado siglos y siglos creando un método de estudio de los fenómenos naturales con una metodología practicada por muchos años, con todo, o sea, si me hago entender, o sea, todo eso no es una cosa que sea, los científicos no inventaron el método científico ayer, estos son siglos y siglos de cosas y de cosas que se han ido también mejorando porque la ciencia tiene esto de que se puede mejorar. No es como la religión, que es un dogma, que es todo lo que diga, entonces no se puede cambiar, no, esto es una cuestión de que mejora continua. Pero pues, ¿qué pasa? O sea, hay mucha gente de que quiere como sobresalir, quiere como sentirse como que, yo tengo la verdad, pero yo no me voy a poner a estudiar 8 años si es una cosa, sino que pues o sea, me voy a meter la información que me interesa, voy a decir estupideces, veo que la gente me está siguiendo, pues más fuerza les da de seguir diciendo estupideces, porque es más por la atención, por la comunidad, o sea, como sentirse importantes que por las estupideces que están diciendo. Y esto es lo que pasa con el fenómeno de los terraplanistas. Lo que pasa es que todo eso se volvió como una especie de religión o como de club social donde hay mucha gente pues que sí, como desadaptados o como esto que encuentran como una comunidad y como un parche ahí para centrarse y se reúnen a hablar de un tema en común. ¿Sí? No, y también la comunidad del mínimo esfuerzo, porque Ajá. es que cogen conceptos de pedacitos. O sea, Es que ahí viene otro tema. El otro tema es que el exceso de información y el exceso que está trayendo todo esto, este exceso de las redes sociales y todo esto, es que usted, o sea, si usted quiere creer algo, va a encontrar a alguien que le va a seguir el hilo en estas redes sociales, va a haber alguien que le va a seguir el hilo a lo que usted está diciendo. O sea, estamos llegando a un punto en el que si usted cree una estupidez, o sea, la estupidez más grande que usted quiera creer, ya hay una comunidad alrededor de eso. No, pues Entonces, miremos nada más lo del Pizzagate, que ay, llegó a cosas graves, de que era que a alguien se le ocurrió decir por Reddit que debajo de unas tiendas de pizza en Estados Unidos hay un tráfico de niños comandado por la esposa de Clinton. ujú. Pero hay cosas más Y allá. llegó tanto o sea, aparte de muchos otros disparates que se han dicho, eso llegó tan profundo que un tipo cogió un revólver, porque pues es Estados Lo que Unidos. salió en The Voice, eso salió en The Voice, con razón en The Voice salía eso. Ajá, sí, es una referencia a eso. Cogió un revólver y se fue a uno de esos establecimientos a rescatar a los niños. Qué cosa. Y lo peor es que en la cabeza del tipo, el tipo estaba haciendo las cosas bien. Pero fíjense lo que él segurísimo. tuvo que hacer, ¿no? Ir a amenazar, a apuntar un montón de empleados, muy probablemente un montón de latinos asalariados o de estudiantes asalariados, que dónde están los niños. Y aquí una de las cosas de las redes sociales que es graciosa. O graciosa o preocupante. Usted ahorita en este momento, usted puede ir a buscar videos sobre, sobre, por ejemplo, sobre cómo conquistar mujeres, cómo manipularlas y todo esto, ¿sí? Eso hay muchísimo contenido. Pero si usted va a buscar sobre el COVID, todo lo del COVID lo vetaron en YouTube. Y usted no puede decir COVID ni nada de eso. Ah, les van a vetar. O sea, Probablemente. Aunque o no, sea, o sea, esa restricción ya la quitaron. O sea, de unos sí, videos, de unos meses para acá, sí se puede encontrar algo, pero sí se restringieron el resto de sus videos se durante esa. restringieron porque había un divulgador que es mexicano que yo escuché por ahí en un podcast. Se llama El Informador. El Informador ese es un señor que era como médico de esto y el señor hablaba del COVID y eso, pero entonces el man se hablaba con bases científicas, ¿sí? Mm. Yo a ese señor le escuché unos podcasts de cuando lo del COVID y por fin entendí cómo funcionaba el COVID. En ningún lado nadie explicó cómo funcionaba el COVID. O sea,
¿O ustedes en algún lado escucharon en alguna noticia o algo cómo funcionaba el COVID? ¿Qué era lo que le hacía al cuerpo? No, nada, ni siquiera nuestro presidente que tenía programa diario. El señor en un video explicaba perfectamente, decía, el problema, el COVID lo que hace es que el problema del COVID también es que generaba una respuesta autoinmune. O sea, él generaba o sea, aceleraba como un proceso del mismo cuerpo de protección que lo que hacía era que los pulmones se llenaran de un líquido porque, o sea, hacía como que el cuerpo pensaba que había un ataque de una bacteria o algo y hacía que, sí, como que había algo que tenía que responder y el mismo cuerpo empezaba a generar mucho líquido en los pulmones y por eso es que la gente se ahogaba. Entonces los primeros, y el man decía, los primeros tratamientos que se intentaron hacer, pues fue quitar las defensas para que entonces el cuerpo cuando le llega el COVID, entonces no haga ese proceso. Pero obviamente que eso es peligroso porque si usted se quita las defensas está abriendo el camino a otras cosas. Otras enfermedades. Más enfermedades O que sea, están guardadas. pero el man lo explicaba de una manera que usted le entendía todo, o sea, es un divulgador espectacular y usted va a ver 100 vistas, o sea, era de los menos escuchados esto. Y era de los señores más informados de esos temas. Y el señor de tanto hablar del COVID, eso, es que le tocó cerrar el canal de YouTube y ahora solo funciona por Patreon. O sea, qué estupidez un señor que está hablando con bases y todo esto. Y ahorita usted busca una información de cosas que son malignas, que son dañinas, que están dañando también la mente de muchos jóvenes, como lo que le digo, lo de conquistar mujeres y todo eso, que en realidad eso es una forma de misoginia que está llevando por un movimiento ahorita que hay de misoginia y eso, y de manes que después terminan asesinando un poco de viejas porque encontraron ahí gente que le siguió el hilo en esas estupideces. ¿Usted está hablando mal de nuestro líder, el Temach? No me parece, güey. Y de Yados y todo eso Y sí lo. ella, Entonces, no, ¿qué yo estoy pasa? bajando panza gracias a Yados, güey. Estamos tan llenos de información, el exceso de información que tenemos hoy en día, y es tanta la estupidez que está saliendo en las redes sociales, que si usted cree cualquier estupidez va a encontrar gente que le va a seguir la cuerda y usted se lo va a creer. Y Ujú. eso es un fenómeno que, ¿cómo se va a manejar esto? Pero es que, mire la película del tipo de gente que crea todas estas vainas. O sea, el coronel, el que se iba a, a, a mutilar para llevarse el, al negrito. Ese es el tipo de gente que estamos formando, ¿sí? Que solo van a seguir un fin y que, pues, si les dicen algo, lo van a terminar haciendo. Entonces, cero Pero, el pensamiento problema- crítico. pero es que también está ese pensamiento que dice Miguel, el sobrecrítico, entonces ya no le creo a nadie. Están los dos extremos y eso es Están un... los dos extremos. Por ejemplo, yo digo, hay gente que entonces no cree en la medicina. O sea, el ejemplo más claro está en la medicina. Porque usted Sí, puede ser la persona que más critica la religión y eso, pero cuando se enferma eso le toca ir allá porque es el único lugar donde le puedan dar alguna solución. Aunque haya mucha gente que se aproveche de eso. Eso es lo chistoso, ¿no? Hay muchos podcasts y todo eso de tratamientos de pseudomedicina y toda esa mierda que no es medicina. Y eso sí están en YouTube como el hijo de madre. Eso sí, atásquese de todos sus putos vainos esos. Y un señor que se habla de medicina como es y lo censuran. Es una estupidez, ¿no? Hay un ejemplo de lo que pasó con este señor Steve Jobs. Steve Jobs tenía toda la plata del mundo para ir a los mejores hospitales del mundo, ¿no? Ujú. El señor se entera que tiene cáncer y ¿sí saben qué fue lo que hizo? Como el Se señor era ponía un medicina puto hippie, homeopática. sí, como el man era un hippie de mierda, entonces el man con su maricada hippies de "Ay, que no sé qué tal es eso", y ahí sí cuando ya se vio bien jodido, ahí sí se operó y todo eso, pero ya era muy tarde. O sea, al final le tocó terminar yendo a donde los médicos. Entonces imagínense si un señor como Steve Jobs con toda la plata y supuestamente el gurú de todo el mundo lo ve como si fuera, mejor dicho, salió con una pendejada de esas que lo llevó a la tumba prácticamente. No Entonces, prácticamente, literalmente. o sí, sea, sí, literal. o sea, esto ya no es cuestión ni de clases sociales,
y que es el que menos estudió esto, y es una cuestión grave es porque está dándose en todos los niveles sociales y en todos los niveles educativos, porque en ese cuento del terraplanismo está metida gente que son ingenieros y que son no sé qué, y gente de plata y todo eso, porque los experimentos que han hecho eso requieren dinero y hacen fondeos y todo eso para hacer sus experimentos pendejos. Entonces ahí hay un tema pues complicado, o sea, complicado, que el exceso de información nos está llevando a una locura colectiva. Ya me puse muy exagerado, pero es verdad, o sea, pues, es mi opinión. No, es que es la, o sea, son hechos que están ocurriendo y que uno ve A diario, o sea, es que lo a vemos diario. a diario, Ujú. uno lo ve a diario. Ustedes suelen decir las noticias un ratico y va a ver que tal persona se murió porque tal cosa, tal derrame de tal cosa, y pues la gente como que lo sigue pasando y se vuelve nuestro diario vivir. Pues a Por veces, ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, acá en Colombia el tema de la ciencia, eso es visto como una bobada. Aquí la gente piensa que eso de la ciencia, eso es para gente que no tiene tiempo, eso de que acá todo el mundo tiene la idea de trabaje y trabaje y trabaje como el señor dice, yo no quiero pensión, yo quiero es trabajar, vos hijo de puta, era que pero es que toda la vida va a tener la capacidad para trabajar, viejo marica. se agarra con esas Ojalá se ideas. quede. Y lo peor es Pero que gente entonces, piensa así, o sea, sí la es que gente piensa así, o sea, o sea, hay gente que solo Por piensa, eso es que el digamos, pensamiento que se necesita, para que los dentro de ricos puedan manipular a los trabajadores. ese es el pensamiento que necesita dentro del capitalismo. O sea, nada de ciencia, nada de pensamiento crítico, y si hay pensamiento crítico, pues que sea, que se dirija al absurdo, a los extremos, y así a ellos les funciona. Por eso es que yo decía, si hay una verdad dentro de esa, si hay una verdad en la que sustenta cuando nos dicen que nos están manipulando, pero ¿hasta dónde extendemos esa verdad? Porque si la extendemos hasta hacer un meme de que la Tierra es plana o de que Mr. Tartarie fue y visitó un cubo interdimensional en donde dijeron unas verdades que va a revelar a la humanidad por una módica suma de como 60 100 dólares la consulta. Entonces, claro, después si yo les digo es que hay una manipulación sistemática de los medios en los medios de comunicación y durante la historia para ocultar que ha sido la CIA la agencia que más ha traficado droga de Latinoamérica a Estados Unidos, muchos van a decir, usted es un conspiranoico de mierda. Ujú. Sí, lo Así, entiendo. así esté dentro de todos los documentos que filtró Julian Assange. Ahí están. Y ahí está toda la información de cómo el Plan Cóndor y de cómo un montón de empresas estadounidenses llegaron aquí única y exclusivamente para dedicarse a llevar coca a Estados Unidos y que no entraba un gramo de coca a Estados Unidos sin el aval de la CIA y que es la CIA la que controlaba a los grandes capos allá en Estados Unidos. Está en documentos filtrados por Julian Assange, pero si yo lo vengo a decir así abiertamente, muchas personas van a decir, usted es un conspiranoico y me van a tratar al nivel del tipo del Pizzagate, del nivel de Mr. Tartaria, o, en fin, porque soy un conspiranoico. Y Sí, es eso es como, pues, parte del triunfo de todos estos discursos, por eso es que se dejan desarrollar. no, y o es el sea, triunfo del capitalismo. si al final todo es mentira, pues nada es verdad. Ujú. Y eso lo Exacto. único que nos hace más seguir consumiendo igual, no bajarle a las azúcares, no dejarle dar plata a los ricos, porque pues así es como está Y funcionando el capitalismo. Es que en Estados Unidos está pasando un fenómeno también que es que hay gente, como allá todos son supermercados, entonces hay gente que, o sea, hay niños o jóvenes que no saben que las frutas se crecen en los árboles, güey. Y que ven una fruta en un árbol y que entonces según ellos eso no se puede comer. Eso es malo. Qué Pero garra. O que ven, o que imagínese ven el nivel. frutas que no son perfectas como las del supermercado, entonces dicen que esas frutas no son frutas. O sea, una ignorancia de esos niveles que está llegando de tanta enajenación que vive mucha gente. Y otro tema que también trataba la película, también me pareció interesante,
fue el tema de la directora de la NASA, ¿no? Que era es que una anestesista y que no sé qué, y directora de la NASA, todo por... lo que te trato de decir, o sea, acá en Colombia, la otra vez se vio que en Colciencias toda la gente que trabajaba eran puros bachilleres y que no sé qué, y que puros permisos ahí políticos y eso. Chistoso que, pues chistoso y triste a la vez porque es una realidad, o sea, todas estas instituciones científicas, sobre todo acá en Colombia, pues que la ciencia vale tres pitos, pues vale verga. Entonces se inventan un poco de cargos ahí para meter favores políticos ahí, o sea, la ciencia acá en Colombia vale verga. Y al parecer en Estados Unidos también pasa, si lo muestra la película es por algo, ¿no? No es que en todo el mundo está pasando, en todo el Felipe. mundo. O sea, nosotros, nosotros no somos lejanos de las realidades mundiales. Otra cosa es que nosotros las vivimos en la pobreza, que es diferente. Pero en Estados Unidos eso es pan de cada día. En los estados europeos eso también es pan de cada día. En algunos niveles más o menos. Pero eso es pan de cada día. Entonces, es una realidad mundial súper grave que nos trae el capitalismo. Y pues, ese capitalismo también está metido El sistema en, político de la democracia también que es... sí, o sea, todos estamos corruptos por eso. Y al final solo termina en consumir y consumir. Y entre más consumo, mejor. Y Y no es que seamos y no es que seamos comunistas por decir eso, porque es No, que no, no. esa es más dicotomía, falsa dicotomía, porque es una falacia total de que entonces como yo critico el capitalismo, entonces váyase para Venezuela. Entonces Esa no es es así. otra trampa también que utilizan, lo que usted decía, la típica de, ah, pero es que es un socialista, es que es un comunista. No, pero entonces uno no puede criticar el capitalismo. Usted no puede decir No, tampoco que, o sea, no pueden decir los que es que el capitalismo es perfecto. y una de las cosas conspiranoicas que yo, pues, o sea, siento que son conspiranoicas porque no tengo una base para decirlo, para argumentarlo, pero que tiene sentido es que, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela ocurrió con el beneplácito de Estados Unidos, porque necesitan un chivo expiatorio para que cuando la gente necesite hablar mal de la izquierda, tengan alguien a quien señalar. Y como ya no podían señalar a la Unión Soviética, pues dejaron que Venezuela se fuera al garete de la manera en la que se fue. Y es que es el arma perfecta, el chivo expiatorio perfecto. Y eso ocurrió bastante en Latinoamérica y son campañas de la derecha o del capitalismo por toda Latinoamérica diciendo seamos así o si no van a ser como Venezuela, porque eso no solo ocurrió aquí en Colombia, ocurrió por toda Latinoamérica. Por Y estoy ejemplo, seguro que otra en cosa varias partes del mundo. lo que mostraron en la película de que la misma familia le sacó el culo a la China, es que no es que los trabajos que nos van a dar esta gente, entonces no queremos acá. O sea, es como cuando en las reuniones familiares se pelea la gente que por Petro y que por Uribe y familias enteras separadas por una gente que ni... Que me conoce. ni le importa, o sea, ni a usted le importa. Lo único que no puede leer es lo que las propuestas que da cada uno de esos personajes y pararse duro cuando la propuesta es mala. Pero aparte de eso, político es político. Pero es que de todas formas el discurso, o sea, los debates entre comillas, porque insisto, eso no es un debate, la palabra debate también está ultra prostituida. La gente piensa que un debate es una pelea y un debate es compartir ideas. Los debates se desarrollan, pues si bien hubieron muchos debates en Grecia, los debates, y en Grecia y en Roma, los debates se van a desarrollar, es en la Edad Media, en los claustros de la Edad Media. Y es una forma de compartir ideas. Por Pues ejemplo, por el ejemplo, juego de Jordi palabras Wild, de la universidad. Uno versus todos, en donde yo voy a compartir mis ideas a todos y todos me las van a criticar y así vamos a desarrollar nuestras ideas. Es uno de los juegos de palabras del origen de la palabra universidad. pero por ejemplo, en este tema de lo de Jordi Wild, o sea, es que el man tampoco manejó bien la situación, el Jordi, porque en un debate tiene que cada uno tener su tiempo y eso. Y este hijo de puta otros, a toda hora interrumpiendo a Santaolalla, el man decía cualquier cosa, lo interrumpía. Ujú. Y Porque también eso eso, no es un y debate. los argumentos de ese señor eran una estupidez.
llegaba y decía, pero usted ¿por qué dice eso? Porque Aristóteles dijo una vez, o sea, Aristóteles pudo haber dicho muchas cosas, eso no quiere decir que esté demostrado o que sea una verdad absoluta, y así eran los argumentos del man ese. No, ¿Y y el usted por qué tipo, Porque replica esto? cogen verdades Porque con medias. es O que sea, es como cuando, por qué lo de Einstein no es verdad, lo del que eso se volvió mucho meme, lo de la H y eso. Según él era que fue el que Tesla era. No es que sí, Tesla pero dijo que hace falta, él dijo una vez que toca. Y el man le decía al Santaloya, ¿dónde? ¿En qué libro dijo eso? Y el man, no, no, por ahí, tan pendejo. pues es que es como cuando se replica una frase de un supuesto autor en Facebook. O sea, como puta sabe que eso fue un supuesto autor y qué quería decir realmente en el texto, porque cogen tres líneas de un artículo que puede tener, no sé, que puede ser 20 hojas, ¿sí? Entonces, y uno la replica como una pedazo de pelota, ¿sí? Porque Eso me acuerdo cogemos una vez que me llegó una vez información de a poquito. para como en el 2001, me llegó un libro, como era como de un cristiano, y llega y decía un capítulo, y es que decía un nombre japonés ahí X, decía, este es el señor que está metiendo de satanismo a todo el mundo. Este señor creó Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball. O sea, un señor había creado todos los animes de la historia. Y decía, este es el severo que está llorando. mangaka, Yo weón. decía, uy, entonces ese señor es un genio, bueno, haber creado Sailor ¿Quién Moon, era? Dragon Ball, todos. Era un nombre X y salía la foto y era un japonés así todo borroso. Marica, ¿y por qué no guarda el maldito libro para un día como hoy? No me acuerdo de quién era ni nada. Y yo cuando leí eso, yo, no, ¿qué es esto? Y yo que yo era aficionado al anime, entonces yo lo primero que pensé, dije, no, pues si es, un man es capaz de hacer todos esos mangas, eso es un genio, bro. O sea, el dios del anime. Dibujar en No, y tantos sabe que lo títulos. peor, que creo que también decía que era el dueño de Nintendo y que había hecho Mario y que o sea, además, desde hacer animes, entonces era de videojuegos también, güey. Da risa. Marica, qué mierda Entonces, es. y era un libro con todo eso, su empastada bien áspera. Entonces también resulta que tampoco leer, o sea, es que también hay un mito de que es que si usted lee mucho, entonces muy informado, ¿no? Porque si usted se la pasa leyendo toda la bibliografía de la editorial San Pablo, pues, va a estar lleno de la misma mierda de siempre, ¿sí, no? Pues ya echándole cuenta también a los católicos ahí. Sí, si su referente de física cuántica es libros como El Secreto, pues Apague y debe de ser. vámonos. Ajá. Sí. Ese fue otro capítulo de esta mierda, algo que nos fastidia del mundo. No, sí, todavía se puede hablar muchísimo de estos temas, pero Y de esa Sí. película. No, no hay de pero cada cosa. sí, Sí, pero de ya. cada cosa que ocurre de cada personaje, porque es que cada personaje es Así un que problema que tenemos. cada escena está mostrando una situación de la que uno puede hablar mucho. Por ejemplo, una vaina, aquí para ir cerrando, porque como que ya tenemos que ir cerrando, Sí, hay ya hace una, rato. hay un cliché, o sea, algo que se volvió tan común en las películas que se volvió cliché, y es que es criticar a la sociedad estadounidense, pero cuando se critica, se pone una bandera de Estados Unidos de fondo. Cuando los papás de la China le dicen, es que nosotros sí confiamos en los empleos que nos van a dar, Con una bandera gay. sí, ponen la bandera de fondo y ponen la bandera de fondo en muchas escenas supremamente patéticas, que también lo va a utilizar, Clint Eastwood lo utiliza harto y lo utiliza bastante en esta película de Gran Torino, ¿no? De que, extranjeros idiotas, y escupe, y donde escupe está la bandera de Estados Unidos de fondo, y que utiliza los colores de la bandera de Estados Unidos en toda la película. En The Voice lo utilizan, pero de sobremanera, y así. Pues sí, sí, Otro Homelander es una cliché. bandera volante. Ajá. Y otra cuestión es por qué putas el general les cobró las galletas, weón. Si es un general, weón. Esas son preguntas que la verdad no me dejan dormir.
O sea, es ser un mal parido, Eso weón. Pero O sería sea, todo ustedes un podcast nuevo, weón. Eso qué sería opinan, todo un nuevo podcast. qué opinan de la conclusión a la que llegó Kate de que era por demostrar su superioridad? es por demostrar que un científico es más idiota que él. O sea, que él es superior al científico. ¿Y ya? Yo Pero más creo porque ellos eran científicos. O sea, yo sigo creyendo es porque eran científicos. En cambio, yo creo que es porque hacer el mal por el mal. O sea, muchas veces la gente hace algo malo no por algún motivo específico, sino es por hacer algo. O por hacer el mal por hacer algo. Es como los pelados en el colegio que cogen y se va a sentar el otro y le corren la silla. Lo hacen es como por hacerlo y punto. Por la broma, por la mofa, por hacerlo y ya. Sin un Usted Pero, está sentido, o sea, no diciendo, hay una lógica allí. usted está diciendo que es malo que yo jodo a Felipe cuando jugamos algún juego de mesa. yo No, digo que, yo digo no que es es que es que yo creo que también están como mostrando también de que, o bueno, ya de pronto estoy sobre entendiendo la cuestión. Pero creo que también estaban criticando el tema del ejército y de cómo estos manes que llegan a esos grandes puestos y todo eso, a la final, muchos llegan es por poco de trampas, weón. muchos. Por no La decir que gran todos. mayoría. O sea, lo que están demostrando es que estos putos militares que están en los altos rangos y todo eso, son las peores personas que hay, weón. Uy, me hicieron acordar de una anécdota. Se las voy a contar como el cierre. Imagínense que una vez yo me fui a los tamales del gordo a comer con una amiga. Y estábamos ahí felices comiendo en los tamales del gordo y pues en las mismas mesas se sientan varias personas. Y justamente se sentó un hijo de puta militar. Perdón para los militares que alguien llega a escuchar eso, pero era un hijo de puta. Porque estaba ahí con una vieja. Y le estaba casi puteando porque le había hecho mal el trabajo de la universidad. Que gonorrea. Entonces, Ah, yo esperaba una historia más áspera. no, hasta llegó. Pero... usted esperaba que nos prendiera bala ahí, pero no. Hasta ahí llega mi triste historia. Mire, mi esposa vende una cosa y unas vainas de lámparas, ¿sí? Una vez llegó un man en un carro con la escolta y todo eso a preguntar unas lámparas, o sea, lo mismo que en la película, el hijo de puta tiene plata. Y pidiéndole una rebaja y, o sea, haciéndole perder, o sea, prácticamente que tenía que vender al precio que él decía. Y hacerle, o sea, prácticamente venderse a costo, porque él era el militar. Lo mismo que el man de la película, weón. Los militares son unos hijueputas porque ellos son tramposos y todo eso porque el mismo sistema, o sea, la misma esta militar, eso los hace también que vean a los civiles como inferiores, weón. Eso también puede ser otra explicación, que el man ve a los civiles como inferiores y por eso yo les voy a cobrar a estos pendejos porque son inferiores. Ellos sí tienen que pagar por la comida. Yo no, ellos sí. Ya, eso era todo. Sí, mejor cerremos aquí porque este quedó larguísimo. Aunque pues hablamos como bueno. Y eso que me queda otro tema que es el de la falsa meritocracia. Pero buscamos una película para ese tema. Habrá una película sobre eso. Se llama En busca de la Oh, felicidad. En busca de la felicidad. No se Forrest llama En Gump. busca de la felicidad, weón, la tradujeron mal, se llama En busca de trabajo. Se llama El sesgo del superviviente. Uf, vas a contar. Se llama Bueno, El Secreto. bueno, cerramos hasta aquí, si no aquí nos da medianoche, Sí, que sí. por si ya Es está a tardecito. punto. Bueno, gracias a todos. Si alguien me escuchó esto hasta el final, denle like, comente. Para Comenten que Diga que nadie. más odia de los militares. Y ¿Y este es. qué adaptación harían a algo, no? Que la pregunta que Así, hacemos aquí mentira. Esa es una para que buena pregunta. Mejor esa. comenten mm, en los comentarios, ¿no?
Por ejemplo, una adaptación de Los Tamales del Gordo. Ve- Ya no son tan buenos como antes, no, no me parece. No, me gustan más los de los locales de al lado. Bueno, gracias señores, hablamos. Listo, vemos.